Hola, feliz sábado. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bueno, seguimos aquí y continuamos con lo que veníamos hablando. Y vean, en los últimos dos capítulos del Apocalipsis, lo que habíamos visto en la vez pasada, hablaban acerca del capítulo 21 del Apocalipsis, sobre la Nueva Jerusalén, sobre la venida de Jesús, qué son las puertas, qué son las murallas, qué son los cimientos, qué tenía que ver con los hijos de Jacob, qué tenía que ver con cierto símbolo que enlazan rasgos de personalidad de los hijos de Jacob y de los apóstoles y de sus pecados y cómo es que ellos se repusieron a esto, dado a que la Jerusalén, la ciudad santa de Dios, en este contexto, en el Apocalipsis, está diseñada para las personas que precisamente eran eso, pecadores que se arrepintieron y gracias a Jesús alcanzaron la gloria. Y ahora continuamos con el capítulo 21 igual, pero vamos a arrancar desde el versículo 15. Y aquí nos viene a dar algo que es muy curioso. Nos da proporciones o nos da ideas de cómo es la ciudad santa. Claro que todo esto son puros símbolos. O sea, no es que la ciudad santa sea exactamente así como dice. No es que el trono de Dios o que las cosas que hay en el cielo sean así. Esa es la forma en la que Dios se lo mostró a Juan para que entendiera. Es como una maqueta, es como un símbolo, es para que más o menos entienda por dónde va la cosa, pero no se le puede revelar porque sencillamente sus capacidades humanas no alcanzan para entender todo lo de ahí arriba. Entonces, habiendo dicho eso, continuamos leyendo en el versículo 15 y dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Caña de medir, como lo habíamos visto antes en otros versículos del Apocalipsis, cuando se habla de caña de medir o de la plomada o de aparatos que sirven para medir algo, es porque se está poniendo a prueba, se está considerando si es válido o no, si es bueno o no. En este caso, pues se está midiendo la ciudad santa para demostrar lo buena que es. Y dice: para medir la ciudad, hablando de la ciudad santa, sus puertas y su muro. Esto es algo parecido a lo que hizo Ezequiel en el templo de Jerusalén en su visión, cuando estaban todas esas personas pecando y los sacerdotes adoraban el sol y adoraban paredes con serpientes y todo ese montón de cosas. Pues Dios lo manda a medir alrededor de toda la ciudad, del templo de Jerusalén en aquella época, las puertas, el patio, en fin. Y en ese caso era para demostrar lo mal que ellos estaban al tachar o al deshonrar el templo de Dios. En este caso es todo lo contrario, es para demostrar lo buena que es la ciudad de Dios. Y dice: la ciudad se hallaba establecida en cuadro, o sea, era un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. O sea, la ciudad santa aquí, como él la vio, como Juan la vio, es un cubo. Eso es un cubo, es como un cubo de Rubik. Es un cubito de oro con muro hacia arriba y todo exactamente igual. ¿Por qué es que Dios da esto? No es que literalmente sea así la ciudad santa. Bueno, puede ser, nunca sabe. Pero es porque simbólicamente lo que quiere decir es que es perfecta, o sea, que cada una de sus partes es simétrica a la otra, que no hay partes que agregar o partes deformes o partes que se tuerzan, no, es absolutamente perfecta. Y lo interesante es la medida, y dice: y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella que son iguales. Eso es una cantidad absurda. Vean, pongan cuidado. Si tomamos la medida de estadios que se usaban en la época de Juan cuando escribió el Apocalipsis, eso es aproximadamente unos 185 metros. O sea, hagan de cuentas que un estadio son como 185 metros. Eso significa que si son 12,000 estadios, significa que de ancho, de largo y de alto tiene 2.200.000 metros. O sea, sería lo mismo a 2.200 kilómetros. Más o menos eso es lo que me diría de ancho, de largo y de alto. Eso significa que tiene 2.200 metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Para que ustedes se hagan una idea, para que ustedes calculen, la ciudad de Tokio
con sus 40 millones, bueno, 37 millones de habitantes, una cosa por el estilo, en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, tiene 2.187 kilómetros cuadrados. O sea, la ciudad santa, según como la vio Juan, es más grande que todo Tokio. De hecho, si ustedes se van y analizan, la ciudad de Nueva York tiene como 783 kilómetros cuadrados, una cosa así. Significa que la ciudad santa es 3 veces más grande en kilómetros cuadrados que la ciudad de Nueva York. Y es igual para arriba, en alto. O sea, es un cubo enorme lo que está viendo Juan, de 2.200 kilómetros cuadrados y además con 2.200 kilómetros hacia arriba. Es algo absurdo, es enorme, es monstruosamente grande. Claro que esto, vuelvo a repetir, es solamente un símbolo. No es que la ciudad santa sea de ese tamaño o tenga esa forma. Probablemente su forma pues, ha de tener partes irregulares y demás, pero simbólicamente se le representa como un cuadrado. También podría ser un cuadrado, uno nunca sabe, en el cielo nos daremos cuenta. Y también es muy probable que sea mucho más grande. Entonces más bien se queda corto. Pero, habiendo dicho eso, y que nos presenten una medida así de absurda, o sea, Juan está viendo un cubo de Rubik gigante hecho de oro descender del cielo y postrarse en donde está la actual Jerusalén aquí en la tierra. Es monstruosa, si ustedes analizan esos datos. No sé si alguna vez se había puesto a sacar eso, pero ahí lo tienen. Como dato curioso, está interesante. Pero, y dice, en el versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es medida de ángel. A ver, un codo en el tiempo de Juan eran aproximadamente 45 centímetros. Es como de 45 centímetros. Entonces, si ustedes sacan cuenta, si son 144 codos, son como 64 metros. O sea, eso no es la altura, ¿verdad? Porque la altura ya nos había dicho cuánto era. Son 2.200 kilómetros de alto. Entonces, significa que lo que nos está dando ahí es la medida del grosor. O sea, de grosor, la muralla de esa altura monstruosa tiene 64 centímetros. Es absurdo. Ustedes nunca van a encontrar un muro así de grueso hecho por la raza humana. Ni el muro de Berlín ni ningún otro. Entonces, nos está dando datos desproporcionadamente grandes para que en nuestra limitez humana entendamos lo grande, lo inmenso, lo magnánimo que es la ciudad santa de Dios cuando desciende enfrente de Juan, por medio de estos símbolos. Y entonces en el versículo 18 nos dice de qué está hecho el muro. El muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Por qué oro puro? Porque el oro en la Biblia representa perfección, representa pureza. Entonces se utiliza el oro para asemejar la pureza de la ciudad santa. Y el jaspe, que ya lo habíamos estudiado, de eso está hecho el trono de Dios, de eso estaba hecho el arco iris que rodea el trono de Dios y que representaba a la tribu de Judá. Que eso significa que es de reino, o sea, significa que es el reino de Dios. Y era semejante a vidrio limpio, o sea, era un oro que era transparente, es como el vidrio. Una cosa rarísima, pero simbólicamente lo que representa es pureza, o sea, que está limpio y cristalino, no hay suciedad en él. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, y aquí nos empieza a dar piedras que representaban a los hijos de Jacob, bajo la misma idea de lo que habíamos dicho acerca de los fundamentos y de las puertas. Dice, el primer cimiento era jaspe, zafiro, luego el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, cornalina, crisólito, berilo. Son las mismas gemas que utilizaba en el pectoral el sumo sacerdote para representar a cada una de las tribus de Israel. O sea, esas piedras nos dicen que la ciudad santa está diseñada, o sea, fue planeada por Dios para albergar
a las personas que de hecho iban a pecar y que se iban a recomponer gracias a Jesús y a su obra. Entonces termino de leer las piedras, dice berilio, el 9º topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista, todas piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y las calles de la ciudad eran de oro puro transparente como el vidrio. Otra vez nos habla de oro transparente, hablando de la pureza, y nos dice que las puertas, que es la forma en la que usted entra a la ciudad, son perlas. En la Biblia, perla representa pertenencia, representa propiedad. El que encuentra una perla preciosa y entonces vende todo por obtenerla. O en el caso del mismo Apocalipsis, que nos da como una piedrita, Dios nos da una piedrita blanca que es asimila a esto, a una esmeralda que viene con el nombre inscrito de nosotros. Entonces, la perla representa pureza, representa perfección, porque una perla es perfectamente redonda, y adicional a eso también pertenencia para Dios, o sea que es de Dios, es su perla preciosa. Y continúo leyendo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, no es que no hay sol y no hay luna. Lo que representa es que la gloria de Dios es tan inmensa que opaca, avergüenza al sol y a la luna. Y las naciones que hubieran sido salvadas andan en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y entonces uno dice, ¿cuáles reyes de la tierra? Hay naciones, todavía hay reyes, hay categorías y clases. Bueno, es que la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, a eso es lo que se refiere. Y por lo de naciones, pues sí, en el cielo van a haber naciones. O sea, puede ser, voy a como extenderme y a sacar más de lo que el texto dice, pero puede ser que se refiere a razas, porque Dios ha creado muchísimas, ha creado ángeles, ha creado seres humanos y quién sabe cuántas otras cosas más ha creado. O puede ser también que nosotros como seres humanos vamos a tener nuestros, digamos que grupos. Y es que piénsenlo por un instante. O sea, en el cielo todos somos iguales. En el cielo todos tenemos las mismas capacidades, todos igual. Pero nosotros tendemos a idealizar el cielo como un lugar en el que casi que nos hacen un lavado de cerebro y ya nosotros encajamos ahí perfectamente. Pero no es así. Nosotros cuando morimos vamos a resucitar con los recuerdos, conciencia, cultura, todo lo que teníamos, simplemente que vamos a rechazar el pecado, vamos a ser perfectos en ese sentido, no nos va a gustar el pecado, vamos a ser como los ángeles, pero todo lo demás lo vamos a tener. Entonces, por ponerles un ejemplo, yo soy costarricense, aquí en Costa Rica comemos arroz y frijoles, esa es la forma en la que nosotros comemos, es lo que nos gusta, es la forma en la que comemos. Ahora, si ustedes se van a otros tipos de países, no saben ni qué es el arroz, no saben ni qué es los frijoles, pero para nosotros es algo muy típico, es algo muy normal. Formas de expresarnos, nuestro lenguaje, nuestra forma de actuar, nuestra cultura. Aquí en Latinoamérica nosotros somos, digamos que un poquito más picantes, un poquito más alegres en nuestra forma de actuar y de convivir. Somos como más fiesteros, un ejemplo, somos más fiesteros, es la forma de decirlo. Pero ustedes se van a un país como Suecia o como Inglaterra y en esos países no son tan bulliciosos, no son de ponerse a pegar brincos, no son de ponerse a hacer esa clase de cosas. Y eso estamos hablando de la época actual. Ahora vamos a analizarlo en la época antigua, en el tiempo de antes, para que ustedes entiendan la diferencia que hay. Un estándar de belleza en la antigüedad, en la India, por ejemplo, era tener una sola ceja, porque eso significaba que la mujer era muy fértil, porque tenía mucho vello, y por eso le salía solamente una ceja, y eso era considerado algo muy bonito y muy agradable. Entonces buscaban mujeres que fueran así, era un modelo de belleza. Entonces para ellos una ceja era algo precioso. Bueno, pues ahora vamos a agarrar a esas mismas personas, las vamos a llevar al cielo, y pues para ellos el modelo de belleza que tienen grabado en la cabeza es una persona con una sola ceja. Y para nosotros en la actualidad, pues no, no es un modelo de belleza. Entonces, el cielo es muy variado, es muy amplio, hay diferentes culturas, hay diferentes parámetros, hay diferentes edades, tiempos, momentos,
En nuestra misma cultura tenemos subculturas y que no está mal, no es en contra de Dios, no es que las personas son malas, es sencillamente que usted agarra a un adventista muy bueno y una persona muy cristiana y muy linda de Texas y lo pone a conocer a una persona muy buena y muy cristiana de China y a una persona muy buena y muy cristiana de la India y se van a llevar muy bien porque son muy buenos y son muy cristianos y todo lo que ustedes quieran, pero sus culturas son diferentes y van a encajar de forma distinta. A eso es a lo que se refiere probablemente con naciones, pero vuelvo a decir, es probablemente, porque no es que todo está escrito y que todo está claro aquí en el Apocalipsis, ¿verdad? Continúo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces nos vuelve a tocar el libro de la vida del Cordero, que solamente ahí entran cosas limpias, pulcras, lo mismo que habíamos hablado acerca de el cristal, el oro puro, que también era como vidrio, es la misma idea, vuelve a repetir lo mismo. Y entonces avancemos al capítulo 22 y veamos esto tan interesante, dice, en el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua viva, eso ya lo estudiamos, agua viva, Espíritu Santo que sale del trono de Dios, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. El Espíritu Santo nos va a conectar a todos, ya lo habíamos estudiado en la clase pasada. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, ahí hay un montón de información muy loca acerca del cielo, y es como que nos revela pequeños pincelazos de lo que va a haber más allá y que nosotros todavía no entendemos. Ahora sabemos que hay un árbol de la vida. Sabíamos en el Génesis que existía un árbol de la vida y que se le prohibió a Adán y a Eva y que se le prohibió a toda la raza humana porque Dios no quería que ellos vivieran para siempre. Significa que nuestra inmortalidad está sujeta a comer el árbol de la vida. O sea, tenemos que estar comiendo del árbol de la vida para poder perpetuar nuestra vida, para ser inmortales. Y eso es muy típico si ustedes lo analizan. En la Biblia hay ejemplos, por ejemplo, los ángeles, ellos no comen de un fruto, pero ellos lo que hacen es que, digamos que se alimentan, se nutren o adquieren ese vigor, esa vitalidad de estar en presencia de Dios. Y el truco está así, hay unos ángeles especiales que guardan el trono de Dios directamente y se cubren con sus alas, son unos serafines especiales, querubines protectores como los que hay en la tapa del arca, que son representación del trono de Dios. Bueno, pues esos ángeles reciben esa luz, antes Satanás era uno de esos, por eso es que se llama Lucifer, o se llamaba Lucifer, el que porta la luz. Entonces recibía esa luz y luego la iba y la daba a los demás ángeles. Él era un mensajero de esa luz. Y esa luz, esa gloria, era lo que daba vigor y perpetuaba la vida de los ángeles. Los ángeles no son inmortales en sí mismos, no viven para siempre. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Entonces la forma o el método que tiene la raza humana para ser inmortal en este caso es comiendo del árbol de la vida, que es, digamos, que una manifestación de esa misma luz, solamente que expresada de esa forma para nuestro caso en particular. Va a ser muy loco ver cómo lo hacen otros tipos de razas, cómo Dios lo planeó para la raza tal o para la otra raza tal que tiene quién sabe cuántos millones de años de haber existido en el cielo. Y es muy loco. Y dice que ese árbol es distinto a los árboles normales porque está de un lado del río y del otro lado del río también. O sea, el árbol no se une en sus raíces, se une en sus ramas. Está conectado de un lado al otro, no son dos árboles, es un solo árbol que hacen un arco alrededor del río. Y nosotros tenemos que comerlo cada mes. O sea, hay una fiesta y una celebración que los seres humanos tenemos que hacer mes a mes para ir y comer el árbol de la vida. O sea, todos los meses tenemos una fiesta en la que nos reunimos con Dios, con Jesús, y comemos del árbol de la vida para perpetuar nuestra inmortalidad. Está muy loco eso, está muy chiva. Y lo más chiva es que da 12 frutos diferentes. O sea, no es una manzana. Un día da una manzana, un día da una pera, un día da un melocotón, un día da una sandía. No sé. El punto es que son 12 frutos distintos cada mes. Está muy loco ese árbol. Y dice que las hojas de los árboles
sirven para sanidad de las naciones. Otra vez se repite lo de las naciones. El cielo es pluricultural. En el cielo hay muchísimo tipo de culturas y de razas. El que espera encontrarse en el cielo puros angelitos altos, rubios y de ojos azules está mal. Va a haber de todos los colores y sabores en el cielo. Y eso está muy chiva, está muy loco si ustedes se ponen a pensarlo. Es una forma de ver el cielo distinta, porque siempre nos han enseñado ese cielo griego. Es una herencia que tenemos de los griegos, en la que hay un angelito tocando un arpa, un angelito bebé tocando un arpa, y todos quietos, sin hacer prácticamente nada, como en un stand-by, y se mueven, y cuando se mueven cantan y tocan su lira. Ese es el cielo que a mí me enseñaron desde niño y suena pero aburridísimo. En serio, suena pero aburridísimo. Pero en la Biblia, en Isaías, por ejemplo, nos dice que ellos siembran, ellos tienen sus propias huertas, construyen sus propias casas. Y es que a veces nos limitamos en la forma de pensar cómo es el cielo y cómo va a ser el cielo. Vean, la Biblia dice que cosas más grandes que ojo haya visto les esperan a los que sean salvos. A ver, mis ojos han visto el Génesis, y en el Génesis Dios le regaló a Adán y a Eva un planeta, o sea, un planeta con todo, con sus animales, con sus plantas, todo, un planeta llamado planeta Tierra, es enorme, y eso lo vieron mis ojos. Significa que Dios nos depara cosas más grandes que esas. O sea, estamos hablando de un nivel universal, cósmico, galáctico. Ya eso es otro nivel de ponerse a pensar. O sea, que Dios te dé un planeta para forjarlo a como a ti te guste, con las variedades de animales que nazcan por efectos de ese planeta, porque o sea, usted te agarra un pajarito y lo cambia de una isla a otra, eso no es evolución, bueno, pues lo llaman evolución, pero eso es el cambio que Dios le metió en el gen a esos pajaritos, a todas las criaturas en el planeta Tierra, incluso los seres humanos. En Perú, las personas como viven tan alto tienen los pulmones muy grandes, entonces el torso lo tienen más grande que el resto del cuerpo. Bueno, pues lo mismo, ahora imagínense un pajarito en Marte, o imagínense un pajarito en Júpiter. No sé, está rarísimo, está loquísimo, y lo único que me dan ganas es de ver el cielo. En serio, yo antes tenía un pensamiento deísta, que significaba que pues no creía como tal en Dios, pero sí creía y no dejaba de creer y no me importaba mucho. Pero después de que encontré la verdad y que me puse a estudiar acerca de la Biblia y todas estas cosas, me explota la cabeza, más que a mí me encanta la ciencia, me explota la cabeza pensar el montón de información y de cosas que se pueden ver en el cielo, y nos limitamos mucho en el pensamiento a una casita y Dios toca la arpa y ay, qué bonito todo, y es muchísimo más grande, es bestialmente más grande. Pero continúo, no me pierdo mucho en esto. Y dice que esas hojas, ¿para qué se comen? ¿Cómo se comen esas hojas? Pues no sé, se hace un tecito, se hace los argentinos que tienen, ay, ¿cómo le dicen? Maca, mecha, no me acuerdo cómo se llama ese té, es muy rico, pero no me acuerdo cómo se llama, pero capaz, no sé, se hace una ensalada, yo qué sé, pero sirve para la sanidad de las naciones, o sea, para que nos llevemos bien. Todo es químico, Dios sabrá lo que hace, pero hay que comerlas. Y dice, y no habrá más maldición, o las maldiciones que Dios dio al principio, por culpa del pecado de Adán y Eva. Con dolores cultivarás la tierra, y con dolores darás a tus hijos en parto. Y también después la segunda maldición que hubo sobre la tierra, y los animales se contaminaron, y el diluvio trajo un montón de desgracias. Bueno, ya no hay esas maldiciones. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. O sea, el nombre de Dios, igual que en Jesús, que decía que tenía el nombre de Dios escrito en su frente. ¿En qué? En su corona, o como quieran. Pero lo que me refiero aquí, lo que se refiere aquí es que el nombre de Dios, el carácter de Dios está en su frente, o sea, en sus pensamientos. Ellos piensan como Dios piensa, en el bien. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La noche es algo, es una perspectiva. Si ustedes van a Las Vegas, todo está tan iluminado que no parece que es de noche. Bueno, pues lo mismo, no es que no hay noche,
si la Tierra sigue girando, pues en algún momento le va a dar la vuelta a la cara del sol pues eso se consideraría noche. Pero a lo que se refiere aquí es que no hay oscuridad, no hay miedo, no hay el temor que trae la noche. La noche representa normalmente en la Biblia temor, miedo, oscuridad, abandono, soledad, tristeza. Entonces no existe eso en el cielo. Eso es lo que nos quiere decir. Y está muy loco todo esto, y yo creo que nos vamos a comer el apocalipsis. Es más, ¿sabe qué? Nos vamos a comer el apocalipsis. Ya este es el último video. Continúa en el versículo 6. Toquemos ya todo lo que falta de tocar en el apocalipsis. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles, en el versículo 6, fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. O sea, los espíritus vienen en el libro de Isaías, espíritu de verdad, espíritu de conocimiento, espíritu de todos esos espíritus, a esos son los que se refieren, los que tenían los profetas, que son personas que son guiadas por Dios. Y dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso, ángel no está hablando como tal de un ángel. Ángel aquí es un mensaje. ¿Y quién es el que trajo ese mensaje? Pues Jesús, porque al principio del Apocalipsis aparece Jesús en medio de los candelabros y empieza a hablar. Ese es el ángel. O sea, esto es un mensaje escrito por el mismo Jesús, dado a Juan. Y dice, he aquí, vengo pronto. Ven, es Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, conservar las palabras de este libro, hacerle caso, entenderlas, estudiarlas. Lo que estamos haciendo en este momento tiene una bienaventuranza especial. Esa bienaventuranza especial es todo lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que oye y lee estas palabras que venían en las iglesias, todas esas bienaventuranzas, porque recibirá el árbol de la vida, porque recibirá corona, porque recibirá un nombre nuevo y una piedrita. Todas esas bienaventuranzas. Y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Aquí está hablando Juan. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea, Juan quedó tan impresionado y era tanto el esplendor que se iba a poner a adorar al ángel. Muchas personas en la actualidad creen que por lo que saben, nunca van a caer en un engaño. Entonces, cuando la Biblia, cuando Jesús dijo que si oyeres que ese profeta que cree ser el Mesías, ese falso Mesías, está en el desierto o en la ciudad o en tal lugar, no vayáis. Jesús lo está diciendo porque si uno va, sus sentidos van a ser confundidos. Aquí estamos hablando de Juan, el mejor de los apóstoles que habían, y lo puedo decir a ciencia cierta, literal. Porque Juan es el profeta del amor, es el más cercano a Jesús, es el que se mantuvo constante durante todo el camino de Jesús, durante el Calvario, y nunca lo rechazó ni se desvió. Literal es el más fiel de los apóstoles. Ese Juan estuvo a punto de adorar a un ángel y a postrarse frente a él, y fue que el ángel lo detuvo, porque dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Cualquiera que pida adoración para él está mal, no es siervo de Dios, porque los ángeles no hacen eso y por tanto no hay que hacerlo. Les pongo un ejemplo. Ustedes van y oyen en la iglesia católica que hay que adorar a los santos y que hay que adorar a la Virgen María, y en forma, tal vez no lo dicen directamente, pero en algún tipo de forma, en su doctrina hay que adorar al Papa, porque el Papa es el vicario de Dios en la tierra, es el representante de Dios en la tierra, por tanto hay que adorarlo. Todos ellos están haciendo lo contrario que hizo este ángel. ¿A quién le hago caso? ¿Al ángel o a ellos? Y dice en el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. O sea, este libro no está sellado, el Apocalipsis no está sellado, el Apocalipsis está para ser entendido, para ser estudiado. Porque el tiempo está cerca de que pasen todas estas cosas y ya están pasando. Recuerden que cuando Juan lo escribió, pues fue hace 2000 años. Actualmente, pues ya casi todo se cumplió, solo faltan unas cuantas partes. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, lo que Dios está diciendo es, el que lee esto y no quiere recapacitar, pues que siga en su perdición, porque ya no se puede hacer nada. Y el que sí, pues entonces que siga en justicia y siga mejorando.
Usted decide dónde está. Usted es el que dice en dónde está parado. ¿Cuál de los dos es? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Sí, las obras no salvan, pero la recompensa va según la obra. Una fe sin frutos es una fe muerta. Si usted no obra de forma correcta, y yo no estoy diciendo dar dinero a la iglesia, tampoco les estoy diciendo que es guardar los mandamientos, no se trata de eso. Las obras buenas son, en base a la luz que usted ha recibido, lo que usted sabe que es correcto, hacerlo. Si usted, les pongo un buen ejemplo, les voy a poner el mejor ejemplo. En el tiempo de los judíos en la antigüedad, los filisteos habían robado el arca de Dios. Y con todas las desgracias que le pasaron y todos los pecados que pasaron, quisieron devolverla, pero les dio miedo tocarla y llevarla a ellos. Además de que también querían hacer una prueba para ver si era de Dios o no. Entonces la agarraron, la montaron encima de unos bueyes, ellos la tocaron, la montaron encima de unos bueyes, dejaron que los bueyes caminaran y pues se fue derechito por el camino hacia Jerusalén, hacia Israel. Entonces así entendieron que todo había venido por Dios. Mientras tanto, muchos años después, David quiso llevar esa misma arca a Jerusalén y agarró, la montó en una carreta con bueyes y se la llevó. Y uno de los que iba ahí, Jehú, creo que se llamaba, o Azú, no me acuerdo el nombre, perdón. Como la carreta se tambaleaba, le puso la mano a la arca para que no se cayera y cayó muerto. En un caso, los filisteos montaron el arca, igual en la carreta, ellos la tocaron, la montaron y la dejaron ir y Dios no les hizo nada. Aceptó la ofrenda que daban, o sea, aceptó las acciones que ellos hacían porque les faltaba luz. En el otro caso, Dios mató el atrevimiento que tuvo este hombre porque él sabía que era un objeto santo y sagrado y que no debía de ser tocado. Y en su ignorancia ellos la estaban llevando en una carreta con bueyes cuando Dios había dicho de forma explícita y ellos tenían acceso a esos escritos que tenía que ser cargado por los coatitas, no ser llevado por carreta de bueyes, tenía que ser llevado en el hombro de los sacerdotes. Entonces, en un caso como tenían luz, Dios los castigó, en el otro caso no. A eso es a lo que se refiere, según sus obras, o sea, según la luz que tuvieron, las cosas que hicieron. Si usted sabe que algo es bueno, hágalo. Si usted no sabe que algo es bueno, entonces ¿cómo lo va a hacer? Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Entonces las personas que le dicen a otros, usted tiene que comer tal cosa, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que vestir de tal forma, usted tiene que... No, ¿quién les dijo eso? Ustedes no tienen por qué ser la medida o la regla de todos los demás. Dios sabrá la luz que ellos tienen. Mientras ellos sean responsables en el conocimiento que tienen, van a estar actuando bien. Sigo leyendo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí voy a hacer un quiebre. Y me voy a extender un poquito más. Este video va a quedar un poquito más largo, pero voy a hacer un quiebre aquí y les voy a decir algo. Aquí el que está hablando es Jesús. Recuerdan, yo vengo pronto, traigo el galardón conmigo. Todo eso es de Jesús. Y aquí dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa alfa y omega? Alfa era la primera letra del abecedario griega. Antes de eso no había nada. Y omega es la última. Después de eso no hay nada. Dios está diciendo aquí, Jesús está diciendo aquí que Él es eterno, que Él siempre ha estado ahí y que Él siempre va a estar ahí, que todo puede pasar, pero que Él va a seguir ahí. O sea, Él está diciendo que Él es Dios, que Él es el principio y el fin, el primero y el último. El primero que es, sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que creen que Jesús, como en la Biblia lo llaman Hijo de Dios, creen que Jesús es literalmente eso, el Hijo de Dios. O sea, que primero estuvo Dios Padre y que luego, muchos años después, pero en la eternidad de quién sabe cuánto, nació o creó a Jesús. Eso va en contra de lo que estamos diciendo aquí, eso va en contra de la Biblia. La Biblia dice que Él es el primero. Ser el primero no vale si el Padre fue el primero. O sea, como el primero fue el Padre, entonces, no Él, está mintiendo. Entonces le están diciendo a mentiroso a Jesús. El primero de las creaciones de Dios. No, aquí no me está diciendo eso, no me está diciendo que Él es el primero de las creaciones, me está diciendo que literal es el primero de que de todo, antes de que existiera nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son de la misma fecha, son del mismo momento, son de la eternidad, siempre han existido.
se dieron ese título para que nosotros en nuestra humanidad entendamos cómo es la relación de Dios y cómo actúa Dios. ¿Y por qué digo esto? Vean, porque actualmente hay un montón de gente que anda diciendo que Jesús en algún muy distante punto de la creación Dios lo creó y por eso es el Hijo. Por eso es que la Biblia dice que engendrado fuiste. Sí, engendrado aquí en la tierra, engendrado cuando lo creó. También es el Cordero inmolado de Dios desde el principio de la existencia. No significa que Dios era un cordero y que Dios había muerto desde el principio de la creación. Jesús se murió hace 2000 años, no al principio de la creación. Pero como el plan ya estaba diseñado, entonces se podía decir eso. Bueno, pues de la misma forma, como el plan ya estaba diseñado de que naciera aquí en la tierra, pues entonces fue engendrado. Pero por plan, por la idea, no porque así fuera literalmente. Jesús es eterno, Jesús es Dios, por eso es que yo lo puedo adorar sin romper el primer mandamiento, de no tendrás otros dioses ajenos aparte de mí. Continúo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muy interesante que venga después de lo que acabamos de decir. Vean, ya habíamos hablado de qué son los fornicarios, qué son los homicidas, qué son los idólatras. No lo vamos a volver a repetir. Pero es muy feo, si ustedes lo piensan, que dice, mas los perros estarán afuera. O sea, Dios ya no los trata de hijos, los trata de perros. Perros afuera, tirados a la calle, a la nada. Es muy triste. Jesús, vuelve a repetir quién es el alfa y el omega, quién estuvo desde el principio y el fin, quién es eterno, quién es Dios, a quién pueden adorar. El ángel le dijo, no me adores a mí, adora a Dios. ¿A cuál? A Jesús, porque a Jesús sí lo adoraron los apóstoles. Por tanto, Él es Dios, por tanto es el mismo ser. Son tres que son iguales. ¿Y por qué toco esto? Porque hay un montón de gente que hablando de la Trinidad, se les hace un enredo y una sopa de mango y de chayote juntas y terminan enredados creyendo que el Padre es el Dios verdadero y Jesús es como un Dios secundario que el Padre hizo en algún momento de la eternidad y que el Espíritu Santo ni existe. Es una fuerza de ellos. A ver, la Biblia en ningún lado los mandó a estudiar acerca de eso. No les dijo que buscaran eso, no les dijo que se pusieran a estudiar acerca de eso, no les dijo en ningún momento averigüen acerca, no, hay cosas que son reveladas y cosas que no lo son, pero lo que sí es revelado, que viene aquí en el Apocalipsis, es que Jesús es el principio de todo y el final de todo, es eterno. Y también nos viene dicho que Jesús es Dios y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, hablando del linaje que tenía que cumplirse del Mesías. La estrella resplandeciente de la mañana, que ese título se lo acreditan a Satanás en muchos lugares. La estrella de la mañana, no, ese es Jesús. Y aquí una parte importante, oigan, pongan cuidado. Y el Espíritu y la esposa es la iglesia, somos todos nosotros, así que sí existe como tal, la esposa sí existe, ya estudiamos qué es la esposa, son toda la creación, dice, ven, y el que oye, o sea Juan, diga, ven, y el que tiene sed, o sea ganas de conocer, venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. ¿Cuál? El del Espíritu Santo. Literal, el Apocalipsis está cerrando prácticamente, aclarando que el Espíritu Santo está diciendo, ven. A ver, las fuerzas no dicen ven, las fuerzas no piensan, las fuerzas actúan en base a lo que lo mandan a hacer. Si el Espíritu está diciendo ven, es porque es otro ser aparte de Jesús, que también es Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y aquí una parte importante, y con esto ya vamos a cerrar, hermanos. Yo sé que me extendí un poquito, perdón, pero ya con eso terminamos. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si usted quiere cambiar algo de este libro por conveniencia, porque no le gusta, porque usted es católico y no le gustó que chocaran con la iglesia católica y que dijeran que ella era la bestia. Si usted es antitrinitario y no le gustó la parte de que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo existe. Si usted es, no sé, si usted es musulmán, islámico y alaba a Alá, y yo lo respeto, lo amo, pero dice, no, el Apocalipsis está mal
y hay que tirarlo a la basura porque ahí está menospreciando el Islam cuando se habla acerca del rey del norte y otras cosas que ya habíamos estudiado. Hermano, todo eso, lo único que le está ganando es que usted le está quitando palabras a ese libro, le está arrancando pedazos. Y Dios dice que a los que hacen eso, le quitan parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, termino diciendo, el que da testimonio, es Juan, de estas cosas dice, ciertamente, Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Otra vez, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina el Apocalipsis. Fácil de entender, simple, no hay que romperse el cráneo. Si lo hicimos muy largo y hay muchos videos y este video salió muy largo, pero hermanos, así termina el Apocalipsis. Si no les gusta alguna parte de él, pues aténganse. Ahí decía que su nombre sería quitado del libro de la vida. Vea, hay cosas que yo entendía mal y creía de otra forma cuando empecé a estudiar el Apocalipsis, y cuando lo leí dije, mira, es así. Y pues es así, ni modo, es así, ya, me guste, no me guste, me caiga mal, no me caiga mal, sea lo que sea, es así, es así. Si usted quiere creer que la Tierra es plana, puede creerlo, eso no hace la Tierra plana, sigue siendo redonda. Si usted quiere creer que la gravedad no existe, pues está bien, créalo, pero igual la manzana se va a caer del árbol. Pues lo mismo, las cosas que vienen aquí en la Apocalipsis y que hemos estudiado por más de 80 videos son así y punto, no se pueden cambiar. Lo que está revelado está revelado. Y hermanos, como último mensaje que les voy a dar, si algo no está revelado, si Dios ni siquiera te mandó a estudiarlo, no lo estudie. Si alguien le llega a usted a hablar acerca de estudiamos el antitrinitarismo, estudiamos acerca del Espíritu Santo, le traigo una verdad, vea, yo considero que es un poco más importante hablar de los mensajes de los 3 ángeles y de la salvación y de todo lo que decía aquí el Apocalipsis, que ponerse a estudiar cosas que Dios no te mandó a estudiar. De la misma forma, muchos otros temas, muchas otras cosas, ponerse a meter mano en el espiritismo y en la hechicería y en esa clase de cosas. Claramente la Biblia habla acerca de eso y el Apocalipsis habla acerca de eso. Entonces, con eso los dejo, hermanos. Fue un verdadero placer estudiar el Apocalipsis con ustedes. Espero que Diosito me los bendiga un montón. Espero que esto haya servido de algo. Y deseo, a continuación, seguir con un tema que va a tratar acerca del Génesis, de la creación, del inicio del cosmos, de qué habla la Biblia antes de que siquiera el planeta Tierra fuera formado y creado, de los orígenes de Satanás, quién era, cómo era. Entonces, probablemente ese es el tema, la serie que vamos a seguir a continuación, si Dios me lo permite y no me muero. Y nada, hermanos, Dios me los bendiga y espero que haya sido de provecho, aunque solo sea una persona que haya sido de provecho. Diosito me los guarde y me los bendiga.